Y creo que el tema es especial para cada uno y todos nosotros. Se llama, y lo he titulado, La semilla de la Navidad. Cuando hablamos de la semilla de la Navidad, estamos hablando de un texto que aparece en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 15. En este tema y en este verso 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. El pasaje que tenemos para hoy pudiera ser muy extraño para usarlo como un mensaje para esta época. Pero es aquí donde aparece por primera vez la semilla de la Navidad. La Navidad no nació con el nacimiento de Jesús. La Navidad nació con la creación de Dios. Eso es un principio que nosotros tenemos que tenerlo. A los niños les hemos enseñado que de verdad Dios vino al mundo a través de Jesucristo y que Jesucristo es el camino al cielo, el camino a Dios, el camino al Padre, y que Navidad es Jesús. Y que nosotros como padres, si les hemos enseñado a ser agradecidos con los padres que se esfuerzan en medio de toda la temática, en medio de todo el trabajo, para que ellos puedan tener educación, que puedan tener comida, que puedan tener ropa y que puedan tener todo otro montón de cosas que sé que ustedes les dan. Desde ahí que nosotros también queremos hoy sembrar en esto la semilla de la Navidad. Con respecto a Génesis, para todos los que hoy estamos aquí, en el contexto esto nos habla de este hombre que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Contamos este relato de Dios siendo el Señor de la creación, y en el principio así fue como nació la Navidad. La semilla de la Navidad tiene que ver con esto, tiene que ver con esta parte, y se le llama el protoevangelio, por cuanto vemos aquí la primera promesa de salvación a través de un redentor prometido. Es en efecto la primera profecía concerniente a la venida del Cordero de Dios. Qué interesante es que nosotros como comunidad de fe, como personas, como individuos, como sociedad, entendiéramos lo profundo y lo fuerte de cómo Dios a través de los tiempos guardó y se guardó siempre en su corazón el plan eterno que tenía trazado para cada uno y todos nosotros. No estamos hablando de un punto de religión. La religión es algo que se ha introducido en medio de nuestra sociedad. Estamos hablando de un punto de relación. El asunto no es ser evangélico o ser católico. El punto es si yo realmente creo en esto que Dios trajo al mundo, la promesa de la salvación para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta es la semilla realmente de la Navidad, porque el Hijo que a nosotros se nos dio, que se llama Jesucristo, es el Hijo para todos, es el niño que nació en Belén de Judea un día. Y entonces cuando nosotros vemos esta parte de la redención, de lo prometido, de lo que realmente Dios quería en su corazón, y entonces lo primero que nos muestra este texto tiene que ver con algo que es muy especial, en lo cual nosotros debiéramos de meditar. Lo primero que nos muestra el texto es la personalidad del niño prometido. Vean qué interesante, el niño sería de la simiente. Este niño sería de la simiente de la mujer. Bendita las mujeres. Y las mujeres dicen: bendita las mujeres escogidas por Dios. Bendita María, que escogida por Dios en su gran amor y su misericordia, quiso depositar esa semilla en el vientre de esta mujer. Bendito es el Señor que tenía un plan y un propósito en todo esto. Cuando nosotros pensamos en el niño que sería la simiente suya, tenemos que empezar a entender que la afirmación se nos dice que este niño que viene sería de la simiente de la mujer. Es decir, el niño que Dios enviaría no tendría nada que ver con ninguna participación humana. Y aquí es donde nosotros tenemos que lograr comprender a todo, en todas nuestras anchas, en todo nuestro esplendor, que el versículo que constituye la primera profecía del nacimiento virginal del Señor Jesucristo también tiene que ver con que la participación del hombre no está ahí, no es del hombre. ¿Cómo es que entonces viene? El niño que de Dios enviaría no tendría nada que ver con alguna participación humana. La profecía de Isaías capítulo 7 y verso 14, que refiere al nacimiento de una virgen, y luego la confirmación del ángel Gabriel a María, 1:26-35, reafirma lo dicho por el Señor en Génesis 3:15. ¿Por qué es importante esto? Porque el pecado y su naturaleza se transmitían a través del hombre. Ahí está el gran secreto de Dios. Por eso, cuando el niño iba a nacer, cuando María estaba ahí en ese momento histórico,
el ángel se le aparece y le dice: bienaventurada, dichosa mujer, porque de verdad Dios te ha escogido y vas a concebir y vas a tener un hijo, y este hijo se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que significa regalo eterno, el Emmanuel de Dios. Y dice: y vendrás. Y esta mujer se sorprende y dice: ¿cómo si yo no conozco hombre? La palabra para conozco en el texto sagrado implica tener intimidad, relación íntima. No he conocido hombre. Pero el ángel le dice: no, concebirás y darás a luz un hijo, porque el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre tu vida, y al Dios eterno le ha placido de verdad poner esa semilla en medio del vientre. Esta verdad es una verdad absoluta. Una verdad absoluta de Dios que sigue siendo verdad absoluta para usted y para mí. Es la misma forma. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Igualmente nosotros tenemos que tener de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, la convicción y la conversión de saber que el Hijo Jesucristo, el Rey Salvador, viene a nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros confesemos con nuestra boca y creamos con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. Que no solamente es el niño nacido de Belén que trajo salvación a toda la humanidad, sino que es el Hijo que se nos dio a través de todos los eventos de salvación. Entonces vemos la profecía, porque si nosotros, dice la Escritura, que del hombre junto con la mujer, habla de que el pecado y la parte de la originalidad o el pecado original nace exactamente de ahí, de la unión del hombre y la mujer. La Escritura dice: porque en pecado me concibió mi madre. Todos los que hemos nacido de mujer, a través de esta relación hombre-mujer, hemos nacido bajo pecado. Pero bendito el Señor, que vino un día, ese niño se hizo grande un día, murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea no se pierda hoy y tengamos esa vida eterna, si realmente dejamos que en nosotros Jesucristo viva y crezca como ese Salvador y como ese Señor. Otro de los aspectos interesantes, importantes: el niño hecho hombre, dice, le va a herir en la cabeza. Vean que en el verso 15, para los que tienen ahí el texto, en el verso 15, el niño hecho hombre le va a herir en la cabeza. El otro aspecto de la personalidad del bebé es que venía a este mundo para entrar en una batalla contra las fuerzas del mal. El calcañar o el talón pareciera ser la parte favorita de la serpiente después de su maldición, porque tenía que arrastrarse. Ahora, importante e interesante es saber cuál es el propósito y el objetivo. El aspecto de la personalidad del niño es que vendría al mundo para entrar en una real batalla contra las fuerzas del mal. Dice que la serpiente mordería en el calcañar, pero que el hijo, este niño que iba a nacer, sería el que vendría a golpear, y que el niño hombre heriría en la cabeza. Saben que la serpiente tiene su veneno en la cabeza. Esta figura es una figura preponderante, porque al final el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Dios hecho hombre, destruiría toda fuerza de maldad. Y esta es una de las grandes noticias, porque el niño no quedó ahí. El niño venció a través de la obra del Cordero, a través de la obra expiatoria. Y hoy tenemos que Él venía a derrotar al mal. Esa fue la única misión. Así que como Satanás se encarnó en una seductora serpiente para engendrar el pecado, Dios se encarnó en un niño para destruir al que tenía el imperio de la muerte. El Redentor pues haría por los hombres lo que ellos nunca podían hacer por sí mismos: darles su libertad para que volvieran otra vez a recuperar el paraíso que una vez perdieron. Es importante que en esta mañana todos los que estemos aquí podamos entender que la simiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza, y que definitivamente allí donde tiene su veneno, esto se refiere a la lesión fatal, Él vino para mejorar su retorno. Él no venía para cambiar la posición social. Él venía a derrotar el mal. Esa fue su única misión. Y en esto a mí me gustaría enfatizar algo. Él no vino a transformar algo social. La transformación social está sobre las manos de los hombres, aunque la soberanía es de Dios. Pero que definitivamente este entorno, este cambio, esta forma en la que Él quiere cambiar implica un cambio interno para tener una respuesta externa. Jesús internamente haciendo cambios en mi vida. Jesús interno
haciendo una transformación. De esto es lo que nosotros compartimos con los niños del kinder. En el centro infantil les enseñamos que los cambios tienen que ser internos para que externamente puedan expresar lo que internamente realmente son. Como concebimos Navidad, igualmente concebimos la muerte de nuestro Señor Jesucristo 2013 años antes. Y a mí me ocupa y me preocupa, sinceramente, como ser humano, como persona, como pastor, como en la dirección del centro infantil, de que nosotros logremos entender y que ustedes también puedan definir y decidir qué es para usted Navidad. Porque algunos piensan que Navidad es algo de mucha fiesta, de mucha algarabía. Para otros piensan que Navidad no debería nombrarse dentro de los círculos evangélicos. Somos puristas a veces. Y que Navidad no sería para... Pero ¿qué realmente es Navidad? Navidad tiene que ver con que como yo lo conciba, el Hijo en Génesis capítulo 3, verso 15, ahí se desarrolla Navidad. Y Navidad entonces se desarrolla desde Génesis 3:15. Estamos hablando que se está desarrollando desde el portal de Belén hasta la cruz del Calvario, de la cruz a la tumba, de la tumba a los cielos, y de los cielos volverá Él. Y su reino no tendrá fin, y Él vendrá a juzgar los vivos y los muertos. Si concebimos esto, logramos tener un panorama. Logramos tener una secuencia, pero hay gente que está prejuiciada. Es que yo mejor, algunos ni piensan volver en el tiempo de Navidad. No les gusta oír que Navidad es alegría y paz y gozo. Y que en Navidad también podemos hacer muchas cosas bonitas. Pero que tenemos que entenderlo desde la formación, desde el principio, del centro. Y cuando yo pienso en esto, yo pienso en Jesús. Porque como usted conciba Navidad, usted concebirá la cruz del Calvario. Y yo me he preguntado, ¿quién podrá haber visto esta escena con Jesús? Y yo voy a pedirles que usemos la imaginación. Hermanos, ¿qué pensaba mientras miraba hacia abajo? ¿Se acuerdan Jesús y el relato bíblico? Jesús está en la cruz del Calvario. Está ahí crucificado. Ese es el mismo niño de Belén. Es el mismo. El que los ángeles anunciaron. Es el mismo. Navidad y cruz es lo mismo. Pesebre y cruz es lo mismo. Cruz y corona es igual. Sepultura y resurrección es una misma línea, es un mismo personaje, es un mismo Dios, es un mismo plan, es un mismo propósito. ¿Por qué no apreciamos la Navidad desde la perspectiva eterna de Dios y desde el texto sagrado? Pero usen su imaginación, coloquémonos 2013 años atrás. Dios nos dejó una parte que se llama imaginación. Usted puede imaginarse todo. Piensen a Jesús clavado ahí en la cruz, mirando hacia abajo. ¿Saben qué era el escenario que estaba ahí abajo? Habían unos hombres soldados romanos. Estaban jugando dados, jugándose la suerte por las sandalias y por el manto. Y uno puede imaginarse ahí diciéndole un soldado a otro: ¡hey! Tire rápido. Voy por las sandalias. Este tiro es por el vestido. Este tiro va por la otra sandalia. Y Jesús clavado en la cruz. Ahí estos hombres, el Hijo del Hombre, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el niño nacido, el Salvador del mundo, estaba ahora en una cruz, pero aquellos hombres seguían jugando dados. Los hombres seguían haciendo un montón de cosas. El que estaba ahí arriba, que era el Cordero inmolado desde antes de los tiempos, para ellos no importaba. ¿Qué emociones podría sentir Jesús viendo aquel escenario? Jesús podría estar diciendo: aquí estoy muriendo por toda la raza humana, mientras estos juegan dados. Pero esta verdad absoluta es por no entender el nacimiento del Hijo. Y yo les puedo asegurar en esta mañana, amigos, hermanos, señores, señoras, santos y santas de Dios, padres de familia del kinder, que si nosotros no logramos comprender el nacimiento, tampoco lograremos comprender la muerte. El proceso de nosotros es el mismo. Nacemos, crecemos y morimos. Pero hoy tenemos un plan distinto trazado. Pero me puedo imaginar a este Jesús ahí. Debe haber estado sorprendido. Aquí están esos soldados comunes contemplando el evento más extraordinario del mundo. Imagínense en eso. Gente, imagínenselo. ¿Hasta dónde se dan cuenta? Esta es otra mañana de viernes y él es nada menos que otro criminal. Y posiblemente ahí decían: apresúrase, te toca el turno. El tiro va por las sandalias. Este otro tiro va de los dados, ¡pam!, por el vestido.
lanzando suertes por las posesiones de Cristo, lanzando suertes, las cabezas inclinadas, los ojos hacia abajo, la cruz olvidada. El simbolismo impactante, ustedes lo pueden ver, tan cerca de la cruz pero tan lejos del Salvador. Esos hombres jugando ahí al pie de la cruz. Qué bárbaros esos hombres. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Qué bárbaros. Qué bárbaros esos hombres. Esto me hace pensar en nosotros, los religiosos, aquellos que reclamamos la herencia de la cruz. Estoy pensando en todos nosotros, todos los creyentes en la tierra, los que no les importa, los perdidos, los estrictos, los simples. Estoy pensando en la iglesia más grande, en la iglesia más pequeña. Estoy pensando en los llenos del Espíritu. Estoy pensando en los milenialistas evangélicos. Estoy pensando en los políticos. Estoy pensando en los místicos. Estoy pensando en los literales, en los cínicos, en los mantos, en los collares, en los trajes de 3 piezas, nacidos de nuevo, usuarios de amenes. Estoy pensando en nosotros. ¿Qué de nosotros? Como creas del niño nacido, creerás del Cristo crucificado. Como creas del niño nacido, creerás de que Él volverá a la tierra. Como creas de Navidad, creerás de resurrección. Y yo quiero decirle a los hermanos, y hago una parte con los padres de familia, hago un sello aquí para que ellos no oigan. Ustedes, gente de esta comunidad de fe, son responsables por cómo estén viviendo el evangelio de la salvación del niño que nació en la cruz, que nació en Belén y que fue hasta la cruz. Solo ustedes son responsables, porque también nosotros estamos jugando dados. Eso no es para ustedes, ¿verdad, papás? Es para ellos. Para la comunidad de fe, tan cerca del madero, sin embargo tan lejos de la sangre. ¿Cuántas horas de púlpito han sido desperdiciadas predicando lo trivial? ¿Cuántas iglesias han caído en la agonía de lo insignificante y lo minúsculo? ¿Cuántos líderes no han podido controlar su enojo y han secado sus espadas de amargura y se han lanzado en una batalla contra los hermanos por un asunto que ni vale la pena discutir? Tan cerca de la cruz pero tan lejos de Cristo. Hermanos, no nos especializamos en competencias del yo soy bueno. Nos especializamos en encontrar chismes y llegamos a ser expertos en descubrir debilidades. Los permitimos en pequeños montoncitos y luego Dios prohíbe. Lo partimos otra vez, otro nombre, otra doctrina, otro error, otra denominación, otro juego de póker. Nuestro Señor debe estar sorprendido. Aquellos soldados egoístas seríamos sarcásticamente en nosotros los pulgares de la solapa. Estaban tan cerca de la cruz y sin embargo tan lejos de Cristo. Pero ¿qué de nosotros? Ese es mi punto de meditación. ¿Qué de nosotros? ¿Usted cree en el niño nacido? Usted y yo tenemos que creer. Y perdonen, iglesia, que en esta mañana les hablemos de esta forma o les puedo hablar de esta forma, pero sí es para traerlos a la meditación, porque si tenemos una esperanza, tenemos que vivir sobre la esperanza. Si tenemos el ánimo pronto para seguir adelante, tenemos que hacerlo. Hermanos, que seamos uno, oró Jesús. No uno en grupos de 2000, sino uno. Una iglesia, una fe, un Señor. No bautistas, no metodistas, no adventistas, solo cristianos, no denominacionales, no jerarquías, no tradiciones, solo Cristo. Solo Cristo. Muy idealista, más o menos. Muy idealista. No, hermanos. Ojalá. Dios quiere que seamos uno. Somos humanos. Creemos en Dios. Pero necesitamos creer no solamente en que aquel nació en la cruz y que nació en pesebre y tiene que ir hasta la cruz y que volverá de nuevo a juzgar los vivos y los muertos. Y ustedes y yo tenemos algún caso. Pero yo le pregunto en esta mañana, ¿puede construir usted un puente? ¿Puede tender usted una cuerda? ¿Cruzar un abismo? ¿Usted puede orar por unidad? ¿Puede usted ser el soldado que se golpea sus sienes, salta sobre sus pies y nos recuerda al resto de nosotros? ¡Ey! Ese Dios es el de la cruz. La similitud entre el juego del soldado y el juego nuestro es algo que asusta. ¿Qué pensó Jesús? ¿Qué piensa ahora? Todavía hay un jugador continuando con su juego y está al pie de la cruz.
A veces nosotros los cristianos, los humanos, nos golpeamos, no participamos de las cosas, nos ausentamos por formas. No me gusta, no me parece, esa iglesia no, no, este vecino no, este no, no me importa, mi compañero de trabajo, no, es que este es así, este. Nos dividimos, el mundo está partido y vemos una violencia extraordinaria porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. La enemistad solo va a existir entre el mal, entre el enemigo de Dios y Dios mismo. ¿Por qué tenemos tantas enemistades? ¿Por qué a veces tenemos tantos conflictos? Hago otra parte con los papás. Estoy hablando con iglesia. ¿Por qué usted, iglesia, no participa de lo que se hace? ¿Por qué usted y yo no participamos muchas veces de los asuntos de la iglesia local? Porque cada uno da su tiempo a lo que ama. Otra vez, ¿qué? Cada uno da su tiempo a lo que ama. Pero si usted ama a Jesús, yo hablaba con una persona y yo le decía, porque tiene un pensamiento un poco confundido, digo yo, es un miembro de la comunidad, confundido, porque si ya ahora no se piensa como él piensa, hay algo que está mal. Y yo digo, el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto amor tiene alguien cuando no me puede aceptar en mis diferencias? ¿Usted cree que eso es amor? Nadie es dueño de la verdad. La verdad está en el cuerpo. La verdad está en todos. Hay una parte de la verdad integrada. Pondré enemistad entre tú y la mujer. La enemistad de Jesús y Satanás, que comienza en el cielo, termina en la cruz. Y aquí viene la buena noticia, porque aquel niño del pesebre de Belén, los que podamos entender Navidad como esto, podremos entender que el enemigo fue derrotado en la cruz del Calvario y está vencido, porque Él venció a la muerte, principados y potestades. Él venció la enemistad, hermanos. Él venció la enemistad que había. ¿Y por qué entonces guardamos ciertas cosas? ¿Por qué guardamos ciertos preceptos, conceptos, prejuicios? ¿Por qué hay enemistad en el mundo? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué no hay tantos acuerdos? Y hay tantos desacuerdos. Porque necesitamos tener a la semilla de la Navidad. Necesitamos tener a Cristo y este crucificado. Es Navidad. Es tiempo de entender todo este aspecto y usarlo de una forma adecuada a nosotros, los que nos llamamos ser espirituales o creyentes. Es el tiempo de entender que este tiempo, si bien es cierto la historia o los tiempos, la forma en que nació, cuando nació, si fue en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, eso no es lo trascendental. Lo trascendental es que nazca en tu familia, es que nazca en tu corazón, es que nazca en mi corazón, es que nazca en mi familia y que lo viva y que lo deje vivir. Que como María quedó preñada del Espíritu Santo, así yo quedé preñado del Espíritu Santo, y que Cristo en mí sea la esperanza de la gloria para vivir en paz, en gozo y en armonía. No rompiendo y no haciendo tanta acepción de personas aún en la misma iglesia. Somos más importantes nosotros que los credos. Pero ¿por qué nos separamos tanto? Hoy vine muy idealista. Es que no tomé café. Es cierto, dice mi esposa. Voy a ir terminando porque vamos a dar parte a lo que también nosotros como comunidad de fe queremos dar parte. Que son estos niños que queremos. Que son estos niños que los tenemos como esa semilla, como eso que es tan valioso. Para nosotros los niños son tan importantes, tan valiosos, hermanos. Estos niños nosotros los amamos con el permiso de ustedes, padres, madres, abuelitos, tíos. Pero los queremos mucho porque nosotros hemos entendido que los niños son la iglesia de hoy, que los niños son la sociedad de hoy, que los niños son lo que es importante y que se nos están resbalando a veces como el agua entre los dedos. Hay un flagelo impresionante porque no hemos entendido también la Navidad.
Lo tercero y último que nos presenta el texto es una fotografía redentora del niño prometido. Tenemos una fotografía de un sacrificio. Cuando Adán y Eva en el Edén cayeron, el primer sacrificio fue de un cordero para darle ropa y vestidura. Esto es Navidad. Dar de lo que Él nos da. Esto es Navidad. Amar a pesar de aquellas cosas. Aún a nuestros enemigos. Amar la obra de Cristo, amar donde Dios te ha puesto, ama a tu familia, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama tu trabajo, ama la iglesia donde Dios te puso, participa, ama la oración, ama los recursos espirituales, ama el adorar, ama el cantar, ama, porque el amor de Dios nos constriñe a todos nosotros. Y eso fue lo que vino a ser el gran Salvador. Eso fue lo que vino a ser el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. El Cordero de Dios clavado en una cruz es el niño de Belén. No olviden esto. Porque si el niño se nos dio, el niño nació, el hijo se nos dio y hoy nosotros tenemos algo por qué vivir. Y yo sí quiero terminar con una oración